Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el día jueves y hoy vamos a hablar de transparencia y anticorrupción. Vamos a conocer de qué se trata el Observatorio de Gobierno Abierto. Y para eso están con nosotros Marco Rodríguez, secretario de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. Bienvenido, Marcos, a Gente Ve. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, Luis, y buenas noches a todos y todas las televidentes. Y también está con nosotros Cecilia Olivares, directora ejecutiva de la Unidad Ecológica de El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Gente Ve. Un saludo de parte de la UNES, pero también de las organizaciones del Observatorio para el Gobierno Abierto. Listo. En el marco del cumplimiento del plan de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se lanzó un observatorio entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Un espacio de diálogo, retroalimentación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos en materia de transparencia y anticorrupción. Vamos a conocer de qué se trata esto, qué se observa, qué no se observa, quiénes se observan, a quiénes no se observa y todo el trabajo que está realizando esta organización. Pero antes tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa. Ahí tenemos a Jacqueline Pérez con esta información. Veamos. En el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, el gobierno de El Salvador y más de 20 organizaciones de la sociedad civil hicieron oficial el lanzamiento del Observatorio Alianza para el Gobierno Abierto, que busca espacios de diálogo, retroalimentación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos acordados en el Plan de Acción 2014-2016. Este caso particular del Gobierno Abierto se nos ha pedido que estemos suministrando periódicamente los datos relacionados con el abastecimiento de medicamentos. Es un elemento limitado hasta el momento de la información que podemos proveer mucha más información y de hecho vamos a tratar de ir abriendo los espacios al interior del observatorio para que la población pueda disponer de primera mano de todos los datos que estamos generando y que sirven no solamente para evaluar, digamos, la buena marcha del proceso de reforma de salud. Los representantes de las organizaciones reconocen la apertura del gobierno actual y la inclusión con todos los sectores, una iniciativa sin precedentes históricos. El tema de participación ciudadana tiene que avanzar igual que el tema de acceso a la información, no solo en el lado institucional, sino que también en la cultura ciudadana, porque hay que recordar, la gente no está acostumbrada a participar. Entonces creo que ese es el gobierno ha ido abriendo algunos espacios, pero creo que está comenzando. Ha comenzado un proceso de co-creación entre la sociedad civil y el gobierno. En algunos casos ha habido mucha mayor participación de sociedad civil. Este año hay un récord en cuanto a organizaciones que están participando de la alianza. Creemos que es una apertura bastante buena de parte del gobierno. Es una muestra también de transparentar la acción del gobierno y el cumplimiento de sus compromisos en cuanto a la alianza del gobierno abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto fue lanzada en 2011 con el propósito de proveer una plataforma internacional para la ciudadanía activa comprometida a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más inclusivos y mejoren su capacidad de respuesta hacia los habitantes. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén busca trabajar coordinadamente con la sociedad civil para buscar opciones a los grandes desafíos de país. Bueno, ahí está la nota. Marcos, para comprender mejor el papel de los observatorios, ¿por qué surge la necesidad de un observatorio como este? Bueno, surge de lo siguiente, a ver, en realidad esto de alianza para el gobierno abierto es algo que existe a nivel mundial. Es una iniciativa que tomaron 5 o 6 países, Estados Unidos, la administración Obama, la presidencia de Dilma en Brasil, México, Inglaterra, Indonesia y Sudáfrica. Y toda la jugada es que gobierno y sociedad civil se sienten y pacten una agenda. ¿Sobre qué? Sobre participación ciudadana, sobre transparencia y anticorrupción, pero también sobre seguridad social y compromiso empresarial. Y a eso se le llama gobierno abierto. Entonces, en todos los países, en unos más, en otros menos, somos como 66 países adheridos y El Salvador fue de los primeritos.
Eso es muy del Salvador, aquí nosotros siempre somos de los primeros. Es decir, los salvadoreños somos listos, buzos. Y hemos estado conversando, se hizo un plan la vez pasada, El Salvador salió bien situado, fue en el primer plan acordado el 5º país en Latinoamérica, en América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, en el cumplimiento de esto, y el primero en Centroamérica. Pero después se nos ocurrió que quién da cuenta de si es cierto o no lo que se está haciendo. Entonces lo mejor es montar un observatorio y quien observa. Bueno, dado que esto, usted siempre tiene dos opciones, trae un juez de afuera o pone de acuerdo a los que están adentro. Entonces, como no hay juez aquí, ¿quién va a ser el juez? Hay sectores, sí, como la ANEP que le gustaría ser el juez, ¿va? Pero para ser juez hay que tener la confianza de todos los actores. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, hagamos un observatorio conjunto, pactamos lo que vamos a observar, fundamentalmente del plan, pero también podemos establecer nuevos acuerdos. Y el punto es promover la transparencia, la participación, ¿no? Y la lucha contra la corrupción, la inversión social, ¿no? Entonces, en El Salvador tuvimos la suerte de que de 140 organizaciones que participaron en el segundo plan, que es el que estamos implementando, hubieron más de 20 que dijeron, como no, nosotros hacemos el observatorio. Ahí está la UNES, está SECADE, está ISD, está invitada la FUNDE y FUSADES, que todavía no han decidido si van a firmar o no van a firmar. Pero no han dicho que no. Es que es muy difícil decir que no, porque las puertas están abiertas a todos los sectores. Y es una cosa importante, esto no inhibe que cada organización se pronuncie y tenga su propia observación. O sea, mañana la UNES responde por sus propias declaraciones y su propia observación. O sea que el formar parte de una entidad colectiva y compartida de observación no implica renunciar a la independencia que cada una de las organizaciones civiles y por supuesto el gobierno también tiene de cara a distintos temas. Es una iniciativa interesante, no es lo mismo que las convenciones anticorrupción, que está llena de abogados, si usted cumplió con el artículo 1, la gente... Aquí se pactaron cosas interesantes, transparentar, por ejemplo, como decía el corto que mostraron, salud tiene que transparentar el acceso a las medicinas en los hospitales. ¿Se acuerda que hoy ya nadie habla de eso, pero hace 2 o 3 años era todos los días que si había medicinas, no había medicinas? Pero más allá de discutir si hay o no medicinas, la que necesita saber si la medicina está es la gente que va al hospital, ¿sí? Y que necesita saber si está o no está. Y si no está, no se toma el bus y no va a perder la mañana a hacer una cola. También vamos a avanzar en la transparentización del empleo público. Todo el mundo sabe que en El Salvador el empleo público, el mejor capital no es el estudio, sino las relaciones. El que tiene relaciones entra, el que no tiene relaciones no entra. Bueno, entonces vamos a ver, aunque formalmente todo funciona, en la práctica todo es por debajo de la mesa. Entonces esto así fue toda la vida. Bueno, vamos a ver si logramos que la gente que quiere competir por un empleo público tenga que cumplir determinados requisitos y esto sea por lo menos más transparente de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, esto es una agenda conveniada, pactada entre dos partes, ¿verdad? Es decir, y eso es lo interesante, que hay organizaciones civiles, académicas por un lado y el gobierno por el otro tratando de llevar una agenda conjunta. Ahora, ustedes como organizaciones sociales, ¿por qué aceptaron esta participación? En el sentido de, como dice Marcos, estamos viendo ahí que se están asumiendo desafíos de hacer cambios, incluso culturales, profundos, importantes. ¿Cómo ven ustedes esta apertura de parte del gobierno? Bien, nosotros, el movimiento social, el movimiento ambiental y todo tipo de movimientos durante muchos años y décadas, ¿no?, han promovido y promulgado que en pro de la transparencia. Muchas de las ideas y propuestas de la sociedad civil van en función de la transparencia. Ahora, hace 10 años esto era hablar en chino, hablar de transparencia, hablar de anticorrupción. Claro. Era casi un insulto para algunos funcionarios.
Bueno, sí, pero actualmente ahora tenemos la apertura del gobierno para poder incorporarnos a una mesa, a un colectivo que pueda dialogar, que pueda discutir, que le pueda dar seguimiento, que se pueda retroalimentar acerca de las propuestas y las políticas y los avances que el gobierno va teniendo. Yo pienso y pensamos que la población en general debe de alguna forma incorporarse en el conocimiento, ¿verdad? Y por eso se deben de generar herramientas para que cualquier persona en este país pueda darle seguimiento y retroalimentar las propuestas de políticas de un gobierno como este. Estamos promoviendo que sea un gobierno en el que pueda desarrollarse y generarse las condiciones para la gobernabilidad, ¿verdad?, del país. Y somos todos parte de este país y tenemos la responsabilidad de proponer, la responsabilidad de aportar también a las soluciones, ¿verdad?, que puedan generarse a través de estas propuestas. Ahora, ¿se pueden sumar más organizaciones a este esfuerzo? Claro que sí. El observatorio es un ente no vinculante, es decir, ¿verdad?, tiene un carácter consultivo. Actualmente hay 20 organizaciones que han estado en el proceso, no todas han firmado, pero recientemente se desarrolló el lanzamiento y, como usted verá, firmaron cerca de 18 organizaciones. El observatorio es un ente colegiado que pretende que más organizaciones de la sociedad civil se sumen y, bueno, incorporar dentro de las organizaciones también compromisos dentro de cada una de las metas o resultados con los que se ha comprometido el gobierno dentro de su plan de gobierno abierto. Listo. Ahora, Marco, ¿qué logros se tienen hasta la fecha en este programa de Alianza por un Gobierno Abierto? Bueno, a ver, hay logros importantes. El más importante es conocido, es la aprobación e implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y los televidentes no me dejarán mentir si yo digo que no pasa una semana sin que haya 3 o 4 discusiones sobre esta ley. Hoy estaba viendo en el Chaparral, en el caso del Chaparral, que fueron unos diputados de Arena a pedir información a la CEL, que sí, que se la dieron, que está declarada reservada, ¿verdad? El instituto seguramente, si hay una demanda, dirá la última palabra. Nosotros estamos con el caso FECEPE y solicitamos también a la Corte de Cuentas la información de auditoría sobre el caso FECEPE. Informo públicamente que está en mi poder, ya me entregaron la información sobre el caso FECEPE que tiene la Corte de Cuentas. O sea, tenemos una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo, ¿sí?, y una aplicación y un debate público permanente. Eso es muy importante para los periodistas también. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en un caso como este de FECEPE hace 10 años? ¿Cómo habría funcionado ese manejo de la información? Te lo voy a decir así. En el año 2000, cuando la gremial de periodistas APES comenzó a hablar del tema, que fueron los primeros que comenzaron a hablar de este tema de una ley de acceso a la información pública, en un matutino importante del país, hay 3, así que no es muy difícil llegar a la conclusión, le dijeron que estaban locos. Y que ahí el que se metiera en eso volaba en 10 minutos. Hoy tenemos el año 2000, no hace tanto tiempo. Pues. No hay 15 años. ¿Cierto? Pero no era ni siquiera estoy en contra, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? El otro día estaba leyendo una declaración del expresidente Cristiani a propósito de la ley de patrimonio, de esto de que se ha abierto las declaraciones de patrimonio de los políticos. Y él le decía que a él le parecía bien, pero que es importante saber para qué se pide la información porque puede ser mal utilizada. La ley de acceso a la información pública prohíbe preguntar para qué se quiere la información. La información es un derecho del ciudadano. Yo como funcionario, lógicamente me piden información y me pica para saber para qué la quiero, ¿no? Pero el punto no es si a mí me pica o no me pica, ¿no? El punto es que yo no tengo derecho a presionar a un ciudadano y a exigirle que justifique cómo va a usar la información, porque la información es por principio
pública. Entonces, yo creo que uno a veces le viene amnesia, ¿no? Pero realmente en términos de transparencia y anticorrupción, el otro día se ha avanzado muchísimo. El otro día me agarran a mí en el Twitter sacan un selfie, se llama, con una foto, con los salarios de los secretarios del gobierno. Y por supuesto, como yo soy secretario de Estado. ¿Y cómo? ¿Y qué cuánto? Digo, es que mire, esto es ciencia ficción. Esto hace 5 años era imposible. A usted le puede gustar, no le puede gustar, lo puede discutir, pero es un tema público. Un periodista ya no necesita hacerse amigo de alguien en el gobierno para que le pasen información o le filtren información bajo la mesa. Hoy un periodista se sienta, entra a la hoja web del gobierno y puede hacer barbaridades, jugar con los viajes de los funcionarios, ¿no? Siguen molestando con los viajes del presidente. Yo les digo en broma, bueno, el instituto ha dicho que no, que es reservado. Pero es el único. Hay 5.000 viajes de funcionarios que están en la web, ahí están todos los míos. ¿Cierto? Y claro, los que dale, con ese que es el del presidente, que está reservado, y según el Instituto de Acceso a la Información Pública, está reservado por seguridad. Y yo creo que es legítimo discutirlo, pero se acabó. Es como la Corte de Justicia. Yo puedo estar de acuerdo no con lo que decide la sala, pero una vez que lo decidió, pues. El instituto ya decidió que los viajes del presidente son reservados, pero resulta que aparte del presidente, hay 5.000 viajes que son públicos, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente no lo sabe porque estos matutinos no lo escriben, ¿cierto? Y porque los seres humanos tenemos una seria propensión a poner más el énfasis en lo que falta, en la parte vacía del vaso que en la parte llena. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo vamos? Bueno, el vaso se va llenando. ¿Y cuánto se ha llenado? Así, mire, 1/3 parte. Le falta por lo menos 2/3 partes. Pero hace 6 años, 7, estaba totalmente vacío. Si lo único que tenía El Salvador en términos de transparencia y anticorrupción, aparte de los organismos contralores del Estado, era un tribunal de ética gubernamental que no tenía facultades vinculantes. O sea que era como la Procuraduría de los Derechos Humanos, podía decir pero no podía sancionar. Una de las cosas que se produjo en los gobiernos del cambio es que se cambió la ley del Tribunal de Ética Gubernamental también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay un expresidente en juicio, hay un exministro del MOP en juicio, hay un exministro de Salud en juicio por lo del hospital de maternidad, hay 3 directores de el ISSSTA que fueron hallados culpables. Está también el caso del Chaparral, tenemos también el caso de Selenel, que fue, digamos, abandonado no porque sean inocentes, sino porque fue extemporáneo. Entonces hoy está la discusión de si deben prescribir o no los casos de corrupción. Pero es una maravilla, en este país nunca se discutió eso. Es parte de la discusión pública. Y el observatorio también es un espacio público. Ahora, o sea que de lo que se trata con esto es de abrir el juego. Ahora, justamente en esa apertura, el papel que juegan las organizaciones al participar en este espacio, ¿qué papel van a desarrollar las organizaciones, dado que ustedes son representación de sectores de la sociedad civil? Sí. Bueno, los sectores de la sociedad civil, no ahora, sino de siempre, lo que estamos haciendo siempre es empoderar a la población, para que la población participe, abrir espacios para que la población pueda también intervenir en políticas locales y nacionales, ¿no? Generamos con la población propuestas que puedan ser viables su discusión con las entidades de gobierno, propuestas de leyes, propuestas de políticas. Varias de las políticas que hay en este país han sido generadas desde la población. En épocas pasadas había que hacer movilizaciones fuertes, había que hacer un cabildeo mucho más fuerte, agresivo, había que toparse, chocar, había que hacer muchas cosas para poder tener acceso a proponer, ¿verdad? Sin embargo, esto ha ido mejorando las condiciones.
y la fuerza también de la gente ha ido bastante aumentando, y nosotros pretendemos de que las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones locales, comunitarias, organizaciones no gubernamentales, academia, etcétera, puedan ser partícipes de las decisiones que se toman como país, ¿no? Puedan ser partícipes de cómo se toman esas decisiones, ¿no? y estén incorporadas dentro de procesos en que la sociedad civil, junto con los funcionarios de gobierno, puedan tomar parte de estos procesos. En principio, el horizonte, digamos, es el programa de gobierno. El horizonte es el programa de gobierno, pero también tenemos que dar herramientas para que la gente sepa cómo participar, cómo involucrarse. Muchas personas en este país opinan de cualquier cosa, ¿verdad? Opinan y hay varias herramientas que podemos revisar. Mucha gente tiene el Facebook, páginas web, etcétera, pero las estamos usando no de una manera provechosa para el bienestar de la población, para el bienestar de la gente en nuestro país. Sí, muchas veces hay discusiones estériles o grupos, estos que le llaman equipos de troles, búnkeres ahí que se dedican a hay una propuesta, desinformar, etcétera, o sea, no la entendemos bien, no investigamos, pero podemos hacerlo, podemos revisar, podemos incorporarnos en mesas de trabajo. Hay varias mesas formadas en este país, en soberanía alimentaria, mesa frente a la minería, mesa para ver frente al cambio climático, mesa frente al tema de los riesgos, el foro del agua. Hay muchos espacios en los que podemos nosotros incorporarnos personalmente, comunitariamente, organizadamente, y podemos desde allí también desarrollar y hacer nuestras propuestas. O sea, el país es nuestro, ¿verdad? Cada poblador de este país tiene que saber y apropiarse de su país de una manera positiva, ¿verdad? Buscar los medios para poder incorporarse en esas propuestas. Hay formas, hay que organizarse, hay que trabajar con otras personas, hay que trabajar con la comunidad, con la colonia, con el barrio, incorporarse en todos estos. No podemos seguir siendo indiferentes, ¿verdad? Tenemos una población que lamentablemente está bastante indiferente y podemos conocer muchas cosas a través de estos mecanismos que podemos desarrollar en conjunto. Y esto definitivamente es una buenísima manera para poder incidir en las políticas públicas. Es una buenísima manera, sí. Listo. Vamos a hacer una pausa, Marquitos, porque tenemos que irnos a unos importantes mensajes. Cuando regresemos, quiero que evaluemos otros temas, aparte del observatorio, por ejemplo, la propuesta para financiar la seguridad ciudadana. Hay varios temas, sobre todo que tienen que ver con la impunidad, algunos casos. Por ahí está el tema de FECEPE y un reto que le hiciste a la diputada Ana Vilma. Así, por cierto, y la estuve esperando a la tarde nuevamente, pero no llegó. Bueno, ya vamos a hablar de eso para que la gente entienda de qué va el asunto. Una pausa y venimos con más. Bueno, seguimos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Cecilio Olivares de la UNES. Vamos a ver, tengo otros temas que tanto en representación de la sociedad civil como tu caso como secretario, me gustaría que analizáramos. Hay una propuesta del FMLN, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de que se encarcele a los evasores de impuestos. Ya obviamente se abrió el debate y hay discusiones, obviamente ya algunos ya sentaron posición, como la ANEP y el Partido Arena. Ustedes como sociedad civil, ¿cómo ven el hecho de que se proponga una medida, una ley como esta? Encarcelar. ¿Sí? A los que evaden impuestos. Yo diría que muchos nos hemos tardado. O sea, aquí hay una cantidad de evasores de impuestos que desde hace mucho tendríamos que haber puesto una ley como esta. No lo sé, yo no conocía ahora la propuesta, pero hay muchas cosas que resolver y hay déficits, ¿no? Entonces necesitamos recuperar todo lo que generalmente se está evadiendo. Hay gente que se capacita para el tema de evasión, hay gente que trabaja y que son consultores incluso como dice aquel dicho, echa la ley, echa la trampa, y ahí está el negocio de muchos de estos. Sí, hay mucha gente que de eso vive. Llevando doble contabilidad. Llevando dobles contabilidades, trabajando para la
reducción. Yo no sé qué tantas mañas implementan en ese sentido, pero sí es necesario trabajar en eso. Marcos, ¿cómo ves esto? Sobre todo porque está abierto el debate sobre, por ejemplo, cómo financiar la seguridad ciudadana. Hay una propuesta por ahí también de pues, ponerle un impuesto a las llamadas telefónicas. Era bendito Dios, por fin. Yo viví exilado en Suecia casi 10 años. Es uno de los países que cobran más impuestos. Tienen una presión fiscal de casi el 50%. O sea que casi el 50% de lo que produce Suecia anualmente pasa por el Estado. Pero si usted no paga impuestos, lo masacran. Es un delito. Es uno de los delitos más graves que hay en el país, es no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el pago de impuestos no pertenece al ámbito privado. Los que pagamos impuestos somos los privados. Seamos personas naturales o personas jurídicas, seamos empresas o... Realmente la mayoría de los pagadores de impuestos somos personas naturales, no somos empresas. Por lo tanto, la gente que dice que esto es una política empresarial está equivocada. Es decir, en realidad yo no soy empresa y pago impuestos, tú y tú, todos pagamos impuestos. Pero el pago de impuestos es una responsabilidad pública de los privados. Y con no eso es una financia, responsabilidad privada. No es mi ámbito privado, Estado, es el ámbito público. ¿Cierto? No pagar impuestos es robarle al público. Es como que usted tiene 5 personas que van cargando una piedra y otro viene atrás sin cargar nada. Te le dice, bueno, ¿y por qué no carga? No cargo porque yo soy vivo. Ya tú va vivo, va preso. Es vivo, es Vivian. Entonces, había toda una técnica, ¿va? No pago. Aquí hubo una empresa que por $10 litigó durante 5 años. Por $10. ¿Por qué? Yo litigo, me voy, lo llevo. Y como es privado, y si usted mucho insiste, lo acusan de acoso. Acuérdese que López Suárez, incluso como ministro, tuvo que renunciar, se dijo que era un ministro de arena, ¿verdad? Por el caso de acoso. Es decir, que se ve mal que el Estado, y esa es la gran comparación con países como Suecia o Estados Unidos, se ve mal que el Estado exija que cumplamos una responsabilidad. De hecho, esa fue la primera reacción del presidente del COENA. Dijo que se quería institucionalizar la persecución política. Yo escuché algo que me hizo muchísima gracia. Decía, creo que en el diario de hoy, que decía algo así como que el pago era una iniciativa antiempresarial y que podía ir preso incluso el que había al final pagado. Entonces yo me reía, digo, si una persona roba un banco, aunque devuelva la plata, va preso. Violentó una ley. O sea, aunque devuelva la plata, porque si usted no lo agarra, no devuelve la plata. El delito siempre es delito, la devuelva o no la devuelva. Es un delito, es un robo. Y el hecho que haya periódicos y un manejo público permisivo, lo que está demostrando es porque no se pagan los impuestos. Pero si usted es marero o joven o tatuado, lo sacan, le sacan fotos, lo dan vuelta. ¿Estoy defendiendo ya a los mareros? No, pero un evasor de impuestos no es mucho mejor que un marero. Es un delincuente. Entonces, yo creo que es una propuesta muy sabia, y que con esto que tú mencionabas del impuesto que el gobierno ha propuesto a los teléfonos miren, acá hay algo positivo. Lo que queda claro es que en El Salvador no hay petróleo, no hay cobre, no hay oro. Es decir, lo que hay en este país es el producto del trabajo de los salvadoreños y las salvadoreñas.
todos debemos contribuir a sostener el país porque todos somos dueños del país, no solo porque somos ciudadanos, sino porque cumplimos con nuestra responsabilidad pública. Tenemos un problema serio de delincuencia, muy serio. Es un problema que ha venido creciendo durante los últimos 20, 30 años. Y que parte del problema son las grandes diferencias sociales y la poca inversión social que hemos tenido, que ha llevado a que muchas madres emigren a Estados Unidos, a destruir. Digan lo que digan, pero lo cierto es que no es lo mismo nacer en la Chacra que en la San Benito. Nacer en la Chacra no le da derecho a uno a ser delincuente, pero nacer en la San Benito tampoco. Tenemos que enfrentar ese problema, lo tenemos que enfrentar entre todos. A mí me decían el otro día, ¿y los políticos no están dispuestos a rebajarse el salario? Y yo dije, no, yo sí. Claro que sí, yo estoy dispuesto a poner parte de mi salario en un fondo para la seguridad. Eso sí, queremos impuesto al patrimonio. Queremos impuesto predial. No puede ser que hay gente que tiene un gran rancho en la playa y no paga nada. Es hora de discutir, no solamente qué es lo que vamos a hacer como país, sino también quién lo paga. Es probable, no digo que lo estamos, pero lo ha dicho el presidente, que el impuesto a los teléfonos, a las llamadas no sea el más adecuado, quizás es otro. Hay que debatirlo. Bueno, debatámoslo, discutámoslo, igual que en el observatorio. ¿Cuál es el problema? Pero partamos del punto de que las grandes decisiones del país también tienen que ver no solamente con lo que cada uno quiere, sino también con lo que estamos dispuestos a pagar. Yo creo honestamente que los que más tienen deben pagar más. Marcos. Pero que eso no nos exime a que en proporción a lo que tenemos, todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, porque el país nos pertenece a todos. Marcos, y en la práctica esto también sucede porque entiendo que hay una serie de fondos que han sido retenidos. Hay varios bloqueos en la historia de estos 6 años, han habido varios bloqueos de parte de la sala a algunos financiamientos, algunos impuestos que se han querido establecer y bueno, algunos retomar, mejor dicho, porque en el pasado se le quitaron algunas cosas. Pero en lo último, en lo más reciente, pues hay 900 millones de dólares que fueron retenidos y que han sido retenidos por una medida cautelar. Tenemos una nota que nos habla justamente de esto, que la ha preparado Merlin Vélez. Veamos. El gobierno salvadoreño ha presentado varias iniciativas para el financiamiento de las políticas de seguridad pública. Sin embargo, se ha enfrentado con el sistemático bloqueo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A finales del año 2011, la Asamblea aprobó un impuesto del 1% a las empresas que declaran pérdidas durante más de 2 años. Sin embargo, la Sala lo declaró inconstitucional, alegando una doble tributación. En el año 2014, de nuevo el Parlamento aprueba el 1% de impuesto a los activos de las empresas y la Sala lo vuelve a declarar inconstitucional. La misma respuesta obtuvo en octubre de 2014 el decreto de amnistía fiscal presentado por el Ejecutivo para que las empresas pagaran su deuda con el gobierno con el perdón de intereses y multas. Luego se aprobó una reforma al Código Tributario para publicar los nombres de las empresas que le adeudan al Estado cerca de 373 millones de dólares. Sobre este tema, los magistrados de la Sala aún no han emitido resolución, pero de acuerdo a su tendencia podría declararlo inconstitucional. Otra de las iniciativas que han sido bloqueadas es la emisión de bonos por 900 millones de dólares, aprobada con 56 votos por la legislatura anterior. El gobierno contaría con los recursos financieros que actualmente requiere si todas estas iniciativas encontraran el respaldo no solo de la Sala de lo Constitucional, sino también de los partidos de derecha y de los grupos empresariales. Cecilia, ¿cómo ven ustedes esta actitud, como dice la periodista, sistemática? Bueno, consideramos de que actualmente hay una actitud de poca apoyo a fortalecer los sistemas de gobernabilidad. El país está sufriendo ahorita
Necesito apoyo. Está sufriendo el embate, obviamente, de la delincuencia. Está sufriendo, sí, pero me siento un poco mal. Listo. Marquitos, ¿cómo ves tú? Mira, creo que nos hemos ido de un lado para otro. Hay una gente que dice en un país que por subirse al caballo nos caemos para el otro lado. Durante la historia de El Salvador era muy difícil que hubiera una decisión de la Sala de lo Constitucional que no estuviera de acuerdo con el presidente de la República. Tanto es así que casi no había demandas. La Sala de lo Constitucional, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, todo se manejaba muy fuertemente desde el teléfono de Casa Presidencial. Marquitos, tenemos que hacer un pequeño corte. Sí. Regresamos en un par de minutos. Ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones. Un minuto. Bueno, seguimos con más de Gente de Opiniones. Cecilia Olivares tuvo un pequeño percance de salud, pero nada grave. Vamos a continuar con el programa con Marcos Rodríguez. Marcos, estábamos justamente hablando de la falta de, de la actitud sistemática, mejor dicho, de la Sala de lo Constitucional, que ha llevado obviamente a que el Estado no cuente muchas veces con el financiamiento que necesita para cosas importantes, en este caso, pues cómo financiar la seguridad ciudadana. En realidad lo que yo estaba diciendo es que históricamente en El Salvador la Sala de lo Constitucional, el sistema de justicia, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, siempre estuvo al servicio del que estaba en Presidencia de la República. Yo me acuerdo que fue extraordinario que en el año 97, creo que fue, sí, 97, hubo un veto de Calderón Sol contra la transferencia a las municipalidades que fue levantado por la Asamblea Legislativa y que lo presentó a la Sala de lo Constitucional y la Sala no admitió el veto del presidente. Pero fue interesantísimo porque eso era bien raro que la Sala no admitiera un veto del presidente. Bueno, desde el 2009 esto es comida de todas las semanas. Es lo que decía, el país ha cambiado radicalmente. Creo yo que es bueno que la Sala de lo Constitucional sea independiente del poder presidencial, sí es bueno. Creo yo que sea independiente implica poner al gobierno en una situación económicamente dificultosa. No creo que sea bueno. No creo que sea bueno. Realmente no es un impuesto, son varios los casos en que la Sala ha declarado. Y lo cierto que más allá de la razón o sin razón política, jurídica, el punto es que como gobierno estamos en una situación muy precaria financieramente. Con esto de los 900 millones, para que la ciudadanía lo entienda, ¿qué es? Son bonos de corto plazo que se pagan al corto plazo, como la tarjeta de crédito, que todos los gobiernos tienen para poder operar mientras entra el dinero de los impuestos. Esto no solamente lo usan casi todos los gobiernos del mundo, sino que en El Salvador existió desde siempre. Bueno, el hecho de que la Sala haya admitido el recurso por el voto de una diputada suplente, cuando la misma Sala fue elegida con votos de diputados suplentes, es comprensible. Lo que es complicado es que suspenda el acto. O sea, cortó, ni un peso. Es como que a usted, estimado televidente, le saquen su tarjeta de crédito. Pero es la tarjeta de crédito que tuvo su papá, no es la que usted inventó hace un año o 5 años. Le cortaron la tarjeta de crédito que su familia tuvo durante decenas de años. Y que pasa una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y no se resuelve. Entonces es lógico que uno dice, bueno, si establecer la demanda fue duro,
si suspender el acto reclamado fue duro, que pasen los meses y no se resuelva es aún más duro. Hay que tomar medidas. Entonces habría que discutir, y el gobierno tiene derecho, porque uno debe obedecer, de hecho se obedece, pero nadie le puede negar al pueblo y a la gente y a los partidos debatir. Ahora la Sala de lo Constitucional en Estados Unidos legalizó el matrimonio gay, y hubieron hasta jueces que renunciaron porque no quieren casar personas que son del mismo sexo. Y el Partido Republicano está casi todo en contra de la declaración, pero tienen todo el derecho a discutirlo. Se obedece, pero se discute, ¿no? Y realmente, esto de que pasen tantos meses y no se resuelva, ¿no?, lo de la tarjeta de crédito, que son estos bonos es un problema serio para las finanzas públicas, y yo creo que más allá de cualquier decisión jurídica, ¿no?, es bueno que haya una resolución. Yo tengo mucho miedo que esto se mantenga, porque, a ver, aquí tenemos un problema, la Sala no está obligada por ley a tener que resolverlo. Ahora, hay puede casos, mantenerlo 20 años y lo mantiene así. ahora hemos visto que hay casos que la Sala lo resuelve express. Bueno, entonces hay Como que una por discusión encargo política en cuanto a cuáles son los casos urgentes, cuáles no. A ver, yo no quiero desarrollar un lenguaje antisala. Lo que sí quiero decir claramente, le sacaron la tarjeta de crédito al gobierno, eso es muy serio. Es lo mismo que le hagan a ustedes o a su familia, pero con la responsabilidad de todo el país. Pasan los meses y no se resuelve, y eso significa que no le dan la tarjeta de crédito, ¿cierto? Eso es muy serio, ¿no?, política y económicamente, ¿no? Y yo espero que se resuelva en el tiempo más corto posible. ¿Es bueno que la Sala sea independiente? Sí, es bueno, ¿no? ¿Fue independiente en el pasado? Nunca. Esas son de las cosas que aportó el gobierno del cambio, ¿no? Tener una Sala, porque a veces la Sala fue aprobada con los votos de los diputados. No la trajo un objeto volador no identificado, ¿cierto? Y como tal, de hecho se dijo en su momento que fue en Casa Presidencial que se pactó el nombramiento de la Sala. Creo que había incluso algunos magistrados que no estaban en las listas, que formalmente deben haber, pero se hizo una especie de pacto político. Repito, es bueno tener una Sala de lo Constitucional que sea independiente. No es bueno que se tomen decisiones que paralizan o que dificultan la gobernabilidad democrática, y en especial que dejen de financiado a el gobierno en un mecanismo de financiamiento que es legítimo, que se ha usado durante toda la historia y que utilizan todos los países del mundo. Marcos, cambiando un poquito nada más de tema, se ha generado el debate en torno a la posibilidad o a la necesidad, mejor dicho, de establecer una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, tal y como sucedió en Guatemala. Es un debate que está abierto. ¿Cómo ves tú esa necesidad de la que algunos sectores hablan? A ver, mi punto es el siguiente. Yo creo que El Salvador no necesita una CICIG, porque creo que El Salvador tiene una institucionalidad mucho más fuerte que la de Guatemala, y es una institucionalidad que desde los acuerdos de paz viene evolucionando. ¿Por qué? Me dicen, bueno, pero si usted no la oculta, ¿cuál es el problema? ¿Qué le quita la CICIG? Entonces mi respuesta ha sido, hay problemas de impunidad y de corrupción en Chile, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Alemania, y que yo sepa, nadie le va a proponer una CICIG a Estados Unidos. Ni a Brasil. En realidad, el único país del mundo que la tiene es Guatemala. El único. Ahora, lo que sucedía ayer era terrible. Entonces, en ese sentido, yo digo, bueno, ahora me dice, ¿puede usted asegurar que no es necesaria? Espérenme. Acá tenemos ley de acceso a la información pública, se ha cambiado la ley de ética, hay un expresidente en juicio, hay ministros. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo propongo que en vez de una CICIG, hagamos un pacto contra la impunidad y por la integridad, donde
cambiemos el código tributario y realmente se transparente el pago de impuestos. Donde aprobemos una nueva ley de probidad o de enriquecimiento ilícito y se destape el financiamiento privado de los políticos, de los representantes públicos, que ya existe, se ha avanzado porque hoy es público, ¿verdad? Más que antes, pero hay que modernizar la ley, bienvenido sea. También veamos que la Fiscalía tenga un tiempo perentorio para investigar. No puede ser que hay un caso que se va a investigar y nunca más se habla de él y no se sabe nada. Lo mismo sería bueno para la Corte de Justicia, ¿cierto? Que un caso debe resolverse en un tiempo perentorio, o sea que uno no lo puede engavetar sin rendir cuentas. O sea, todos en la cama, o todos en el suelo. Necesitamos profundizar el proceso de cambio a favor de la transparencia y la anticorrupción, y eso implica que todos los sectores de la sociedad lo tenemos que pedir, pero también tenemos que poner nuestra cuota, ¿cierto? También tenemos que hacer compromisos. Si usted me dice que es más importante una CICIF o esto, toda la vida esto. Porque una CICIF de una manera u otra es traer una institucionalidad sobre otra. Y esto implica un desarrollo de la institucionalidad nacional. Pues bueno, quizás es necesaria, yo no sé, pero también vamos a traer un gobierno de otros lados y podemos traer una Corte de Justicia de otros lados. Y también podemos cerrar el país y nos vamos todos para el norte. Esa no es la solución. La solución es hacer avanzar el país y su institucionalidad y que cada sector no solo pida, sino que diga qué va a hacer institucionalmente para que este país sea en el futuro aún más honesto de lo que está haciendo en el presente. Que los políticos deben ser más honestos, también. Y los empresarios, por supuesto. Y las universidades, también. Y los medios de comunicación, ¿creen ustedes que la gente cree que nosotros hemos hecho una encuesta Gallup y dice que la gente considera que no es confiable lo que dicen todos los medios de comunicación? O sea, todos tenemos que poner nuestra contribución para tener un país mejor. Ese es el punto. El punto no es si sí o no si sí, es cómo vamos a hacer para desarrollar la institucionalidad de El Salvador a favor, contra la impunidad y a favor de la integridad. Y en ese sentido, ¿cómo evaluás la administración de justicia en el tema de la lucha contra la corrupción? Te cito el caso de Paco Flores, por ejemplo, que ahí está pendiente. Vamos a por ver. ejemplo, la liberación de 21 procesados involucrados en el caso aquel, el cartel de Texas, que después de 2 años quedaron libres. Mire, yo puedo decir en términos generales que la justicia debe contribuir también desde su punto de vista. Ha habido discusiones de botellas de whisky, de bonos, pero no hay que... También hay buenos jueces, muy buenos jueces. Y hay gente que se muere siendo juez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar la justicia. ¿Y hay que mejorar la fiscalía? Sí. ¿Y hay que mejorar el gobierno? También. ¿Cierto? El punto es que nos ponamos de acuerdo en qué hay que mejorar y no que nos estemos tirando la pelota uno a otro como que la culpa siempre la tiene el otro. No, el país es de todos, todos tenemos que pagar impuestos, el que no paga marche preso, ¿cierto? Y todos tenemos que hacer nuestra contribución a la lucha contra la corrupción y a favor de una sociedad más honesta y más transparente. ¿Y cuál debe ser la actitud de la ciudadanía? Pujante y responsable, las dos cosas. A ver, históricamente, antes de los acuerdos de paz, la ciudadanía, menos cuando explotaba, estaba callada. ¿Por qué? Porque a uno lo mataban por organizar un sindicato, un gremio. ¿Cuánta gente de la tercera edad puede dar fe de que fue golpeada, presa, perseguida por tratar de ejercer derechos democráticos? Eso nos costó una guerra. Después arreglamos los acuerdos de paz, le pegaron un gran jalón al país, pero más en libertades políticas que lo que tiene que ver con lo social y lo económico. ¿Cierto? Bueno, démosles otro jaloncito. ¿Cierto? Y todos los que sean necesarios. Y todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo creo que ese es el mensaje. Yo puedo tener mi opinión sobre la sala, ¿no? Y sobre algunas resoluciones, pero la sala y yo todos estamos sometidos a priorizar el interés general de la sociedad y del país, ¿cierto? Y a tratar de operar de mejor forma, y eso vale para el Poder Judicial, para Fiscalía también, y por supuesto que para el gobierno también. Por supuesto que para el gobierno también.
Listo, Marcos, siempre es enriquecedor platicar con vos. Gracias a ustedes y gracias a los televidentes. Bueno, sigamos haciendo lo nuestro para tener un país mejor. El país está mucho mejor que lo que de muchos medios de comunicación dicen. Tratemos de pensar con nuestro criterio, ¿no? Y entender que en los procesos de cambio a veces hay idas, venidas, ¿no? Pero este país está mejorando en aspectos sustanciales, ¿no? Que históricamente estaban tapados o bajo la mesa. Listo, Marco, muchas gracias a ustedes, amigos y amigas. Les agradezco su sintonía. Quédense con la programación de Gente Ve porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.